Atentos, tenemos a uno de los líderes en temas de materia turística a nivel nacional. Nos encontramos con el diputado Luis Alegre Salazar, a quien saludamos. Muchísimas gracias por venir a Chetumal. Don Ramón, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto estar aquí en este bello estudio de Pulso Sur. En tu programa Líderes Quintana Roo, me da mucho gusto estar por acá. Me gusta mucho impulsar estos nuevos proyectos. Me da mucho gusto también saber que se está dando en el sur. El sur requiere de mucho impulso y empresarios como ustedes que están llevando a cabo este proyecto, pues realmente nos permite tener esa misma confianza. Como tú bien sabes, también lanzamos una radiodifusora aquí, el Grupo Turquesa, hace poco. Usted tiene muy poca experiencia en ese tema. Es un tema de ¿cómo diríamos? De acumular muchos años en el negocio, ¿no? O sea, Casi 30. La gente a veces piensa que las cosas se hacen fáciles, pero pues 30 años es picar piedra muchos años y bueno, quien ha sido emprendedor o empresario sabe la chinga que es esto. No es fácil. Pero bueno, no es algo muy cotidiano que un presidente de una comisión, sobre todo el tema de turismo, o sea, la zona norte de Quintana Roo siempre ha sido catalogada como esa gran joya turística de la industria sin chimeneas a nivel nacional. Somos líderes a nivel Latinoamérica, tenemos un aeropuerto de los mejores a nivel Latinoamérica, con 2 pistas simultáneas, más de 14.5 o 15 millones de visitantes que llegan a nuestro destino, que de aquí prácticamente es un distribuidor de turismo, el aeropuerto de Cancún, ¿no? Los que van a Valladolid, los que van, bueno, hasta Bacalar está viniendo la gente, renta vehículos, pero que usted se arriesgue teniendo la facilidad de hacer proyectos en la zona norte y venga a arriesgar a ver qué hay en el sur, qué se puede promover en el sur, qué puede hacer el Congreso, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿sí hay de verdad atractivos? Definitivamente hay atractivos, no solo hay atractivos visibles, pero hay atractivos escondidos. Okay. Hoy tuve la grata posibilidad de visitar Palmar, La Unión, estuvimos realmente en 4 o 5 ejidos, 4 o 5 poblaciones que nos permitió Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón, Rubirosa. Realmente fue una gira intensa que nos permitió conocer todos los atractivos turísticos que existen y que realmente están escondidos. Conozco también Chacambancán, el lago Om, que yo le llamo el lago milagroso porque se vació y se volvió a llenar. Entonces, ahí tuvimos una buena entrevista con uno de los investigadores de ese fenómeno y bueno, hay toda una tesis muy interesante. En el tema donde ustedes recorrieron y la zona, es una zona para la gente que nos ve aquí, ahora sí, en el norte del estado, la zona de botes, como comúnmente se le llama, o la Unión, perdón, que colinda con Belice. Correcto. Si estuvieran ustedes en la parte de arriba y veían el campamento de los Menonas, del lado beliceño, bueno, ahí tenemos un alto índice de turismo europeo que viene a hacer rappel, a hacer kayaks y que aprovechan un área de descanso que tiene a un amigo. Le mandamos un saludo al buen Maleno Parra, que es uno de los promotores del tema ecoturístico y que mucha gente no sabe. Hay que sacar reservación para ir. Pues efectivamente tenemos ahí toda esa zona, no solo en Belice, sino también del lado mexicano. Tenemos mucho turismo de aventura, desde, como tú bien lo dices, rapel, hay muchos hoyos de agua, cenotes, tuvimos un recorrido en lancha, vimos un lagarto, hay mucha flora, fauna natural de ambos lados. En el recorrido del río, pues de un lado está Belice, del otro lado está México. Es más, mi celular estaba haciendo roaming con BTL, sí, en vez de con nuestros operadores mexicanos. Entonces, pues sí, y las comunidades se juntan y se mezclan. Hay mucho turismo también beliceño en México, aunque porque ven que México es un lugar económico para hacer sus compras. Vienen aquí a hacer sus compras, la regresan a sus países. Es un turismo más de compras, viene a traer divisas, tipo la frontera norte del país, ¿no? Donde uno va, compra, regresa. Claro que aquí, pues, mucha de la gente de Chetumal trae raíces centroamericanas, trae raíces beliceñas. O pasaportes duales. Exactamente. Es más, conozco varias gentes, algunos que trabajan con nosotros, que tienen su pasaporte dual. Bueno, en este recorrido, ¿cuál sería el mensaje para la gente que nos está viendo en el tema de qué se puede construir a partir de esta primera visita, que pues, espero que no sea la
la última, que vengan muchas más. Tiene que ir a Calderas, A Calderitas. Calderitas, porque si me escucha el comisario ejidal, ahí nos la va a hacer de emoción a nuestros amigos, a Laguna Guerrero, a Úrsulo Galván. Por ahí está la ruta del coco, una ruta gastronómica que está en base al coco. Hay muchos proyectos ecoturísticos, la zona de Ostancá. Sin duda, Quintana Roo es un estado, además de ser nuevo, que tiene mucha riqueza natural. No solo es el mar caribeño, sino las lagunas, como tú bien lo dijiste, la laguna de Bacalar, lo que es Bacalar, Xulxá, esa es la laguna de los 7 colores. Hay que definitivamente cuidarlo. Tenemos todo el sur del estado, tiene también mucha riqueza que no se ha explotado. Lo que conocemos todos a nivel internacional de Quintana Roo, pues sin duda es Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Holbox, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos. Pero el resto del estado tiene una riqueza tremenda que también hay que potencializarla de una manera sustentable e incluyente. Es decir, que no solo sea para los desarrolladores, que no solo sea para los turoperadores, que hay una sino sinergia, para todos. Una sinergia, cada quien hace una parte, pero al final a todos les toca un pedacito del pastel, como dicen los americanos, ¿no? Hay que partir el pie. Así es, y no es mi primera visita, ya llevo, creo que esta es mi quinta, sexta visita desde que tengo el honor de ser diputado, porque sé que tenemos que conocer más desde la zona limítrofe con Campeche, la zona limítrofe con Belice. El tema del conflicto que ya tiene muchos años. No toco mucho ese tema porque nos vamos a llevar como 5 horas en este programa y el tema del conflicto limítrofe, es un tema ahora sí de la Cámara Baja y la Cámara Alta allá en la Ciudad de México. Sí, también del Estado. Fíjese que mucha gente trae doble tarjeta de representación del INE o prefieren tenerla de Campeche o prefieren tenerla de Quintana Roo estando del lado opuesto, ¿no? Es correcto. Porque las familias se sienten limítrofes, no se sienten ni de Campeche ni de Quintana Roo. Algunos hasta se sienten de Yucatán. Entonces, hay una situación muy sui generis donde a veces en algunas poblaciones reciben apoyos en la zona maya de Tulum, lo reciben desde Valladolid y no desde el municipio de Tulum. Es correcto. Aquí estamos hablando de que algunas poblaciones reciben sus apoyos desde Campeche, pero están en la parte teóricamente o técnicamente de Quintana Roo y viceversa. Los de Quintana Roo reciben sus apoyos de otros lados. Yo creo que aquí las fronteras son sin duda importantes, pero ciertamente ficticias, porque las familias se sienten más bien de ambos lados, ¿no? Okay. Con el tema de este gran proyecto que trae el presidente de la República, de cimentar aquí lo que es la Secretaría de Turismo, digo, en esta mudanza, por así decirlo, que tiene su proceso, no es tan fácil, y con lo que usted está retomando en esta zona sur del estado, ¿cómo capacitaríamos, cómo entrenaríamos, cómo el Congreso empujaría nuevas propuestas de ley para darle esa oportunidad a esas cooperativas sociales, a esos grupos que no pueden competir obviamente con una empresa internacional, con un gran hotelero o con una gran desarrolladora turística? ¿Qué podemos hacer ahí para la gente que vaya profesionalizando en este tema? Porque ya tenemos carreras como es la Universidad Intercultural Maya, que está en José María Morelos, que saca licenciados en turismo alternativo, la Universidad de Quintana Roo, pero ¿cómo se pueden incorporar? ¿Cómo hacemos turismo sustentable? No, muy buena pregunta y agradezco que lo hayas hecho. El tema es que, mira, México tiene un turismo muy sui generis. El 80% del turismo en México es de México para mexicanos. El 20%, que es el que conocemos en Quintana Roo, es el turismo de internación, es decir, principalmente hacia el mercado de Estados Unidos, canadiense y algo de Europa. Nosotros vivimos en Quintana Roo del internacional, principalmente del mercado americano. Y ese turismo es el que genera las divisas. México, como industria, el turismo es la primera generadora de divisas. Es está en tercer lugar después de las remesas y la inversión extranjera, pero como industria per se es la primera generadora de divisas. Generamos alrededor de 22 mil millones de dólares brutos y si lo tomas finalmente con lo que gastamos los mexicanos en el extranjero, neto generamos una balanza como de 11 mil millones de dólares. Es un flujo muy importante para el país. El turismo es una industria muy noble, principal generador de empleo para mujeres y para jóvenes.
Y lo que estamos buscando, lo que el Ejecutivo, el licenciado Miguel Torruco, nuestro secretario de Turismo, que vayamos modificando un poco las estadísticas. Si bien somos el séptimo país en captación de turismo internacional, esa estadística es buena, pero somos el país número 15 en generación de divisas, somos el país número 40 en gasto per cápita. Entonces, base a tu pregunta, ¿qué podemos hacer para competir con los grandes? Realmente lo que tenemos aquí en Quintana Roo son muchísimos productos nicho, muchísimos productos que son ecológicos. Todas estas poblaciones que fuimos a ver son poblaciones que mantienen limpia su agua, lo que estábamos comentando en el transcurso del día. Fueron a Palmar, por ejemplo, Así es un arroyo, un manantial hermoso que hay aquí en la Ribera de Honda. Y Así que tiene es. un potencial enorme. Y simplemente, pues todavía falta mucha inversión y mucha actualización. Y les voy a decir por qué tenemos que cuidar nuestros lugares turísticos. Una palmera crece y muere. Y después, a través de sus semillas, crecen otras palmeras, crecen y mueren. El agua que tenemos hoy es la misma agua que bebían los dinosaurios. Es decir, no tenemos otra. Solo circula. Esa es la misma agua que se va circulando. No es como una palmera o un árbol que crece y muere y vuelve a crecer otro. Eso es todo lo que tenemos. El agua que contaminemos, no tenemos otra agua para ir a sustituirla. Limpiar la contaminación encima, digamos, al aire, podemos hacerlo en un par de años. Pero limpiar la contaminación en el subsuelo puede tardarnos décadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy me dio muchísimo gusto ver la transparencia, la nitidez del agua que tenemos en estos lugares como el Palmar. Es una zona virgen totalmente para proyectos. Hablo, por ejemplo, un tema de Bacalar, que hemos visto a través de muchas veces que hemos ido a Bacalar. Hay algo que se está generando. No viene ya cualquier turista de mochila. Bacalar es un destino caro. Es un pueblo mágico caro. Quien vaya a Bacalar lo puede ver, el tipo de restaurantes, los hoteles, boutiques ecoturísticos. Ya como que se ha seleccionado su mercado y es un mercado más premium que llega, se hospeda, sale a caminar, gasta. Al menos en la zona norte, con esa competencia tan brutal que tenemos a nivel mundial, como que hemos abaratado los costos con los todo incluidos. Bueno, hay de todos incluidos a todos incluidos, ¿no? Aquí sería otra alternativa, ¿no? Retomar ese concepto del turismo de Cancún de hace muchos años. Sin duda, coincido. Y esa es la gran ventaja que tenemos aquí en el sur. Cuando decimos cómo vamos a competir con los grandes, precisamente ofreciendo un producto único. Sí, no estamos, totalmente. Si no estamos poniendo un hotel masivo junto a otro hotel masivo, junto a otro hotel masivo, realmente estamos ofreciendo una experiencia. ¿Qué es lo que busca el turismo hoy en día? Busca cuidado al medio ambiente, busca la naturaleza, busca el que no estemos utilizando popotes. Descansar. Ese es un turismo, para la gente que nos sigue, el turismo de meditación, de descanso. Es increíble cómo ha crecido y es el que más paga. Efectivamente, Tulum es un gran ejemplo de ello. Y las habitaciones en Tulum son de las más caras del país. Muy caras, por cierto, muy caras, muy caras. Y realmente Tulum lo que ofrece es minimalista. Me he hospedado en algunos hoteles donde pues, realmente en la noche apagan los generadores y tienes tu velita, no hay aire acondicionado. Y arriba del manglar. También, entonces estás ahí experimentando la naturaleza y el turista es lo que quiere vivir, quiere sentirse como parte de la naturaleza sin tanta cosa tecnológica. Y lo que ofrecemos aquí en el sur es precisamente eso. Tenemos cultura maya viva, la cultura maya viva. El Chumpón, Tijosuco, Chancá, Veracruz, todas esas poblaciones. Y aparte tenemos monumentos arqueológicos prehispánicos muy cerca, o sea, en lo que es el municipio de Tompe Blanco. Así es. Que esto nos da mayor proyección. Le quiero hacer una pregunta porque, bueno, a eso va esta entrevista. ¿Cómo va el papel que jugaría el Tren Maya? Digo, pregunto esto porque al final nos tiene que acercar ese turismo. O sea, no es muy fácil una interconexión de Chetumal, que vengas de Holanda, de Alemania, de Rusia. Es todo un tema ahí para llegar al aeropuerto Chetumal. Pero sí puedes llegar al de Cancún sin ningún problema. Y aproximadamente me comentaba el coordinador de este proyecto que estuvo con nosotros. Pablo Cariaga. A don Pablo. Saludos por ahí si nos ve. Nos decía que es un tren de mediana velocidad, como entre 160 a 170 kilómetros. Correcto. Que como en 3 horas estarías en la ciudad de Chetumal. Bueno,
A Chetumal no llega, me decía, a Bacalar. Uh-huh. Pero Bacalar, la estación de Bacalar y la estación de Chetumal es la misma. Ah, ok. Recordémonos de una cosa, aunque también se está hablando de dividirla en dos estaciones. Okay. En Cancún, para ir al aeropuerto, es un recorrido de media hora. Es correcto. Y más si estás de otro lado de Cancún. Y si agarramos la Luis Donaldo, es una hora. Así es. Y si tú vas desde el centro de Chetumal al centro de Bacalar, estás en 15 minutos. Entonces, la estación de Bacalar pudiera también considerarse la estación de Chetumal. ¿Por qué? Porque hoy se consideran dos poblaciones separadas. Pero conforme van creciendo las manchas urbanas, te aseguro que eventualmente van a ser conurbados. Que históricamente éramos el mismo municipio. Sí. Pero bueno, sí. Ya nos dividieron, por así decirlo. Hay muchos chetumaleños que se quedaron acá, hay muchos bacalarenses aquí. Pero el pueblo mágico tiene esa mística, tiene esa historia, algo tiene esa laguna que enamora a los turistas, sobre todo a los extranjeros. Así es. Entonces, el Tren Maya, ¿qué es lo que va a hacer? El Tren Maya es un proyecto sin duda de desarrollo, porque el presidente así lo concibe. Lo concibe como un proyecto que le va a dar a dar un empujón a la parte más rezagada de México, que es el sureste, que son los 5 estados del sureste. Quintana Roo, pues obviamente tiene algunos beneficios por la parte de turismo, pero si tú te vienes aquí a Chetumal, afortunadamente hay empresarios como ustedes que vienen a arriesgar su capital en Chetumal y generar empleo. Aquí estamos en esta sala con gente que tiene nuevo empleo que hace un año no lo tenían. Por eso los felicito a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que se esté llevando a cabo esto, pero el Tren Maya es exactamente eso. El presidente está tomando una decisión muy parecida a la que tomaron ustedes para invertir en el sureste. Entonces va a ser una inversión de 120, 150 mil millones de pesos que a final de cuentas va a generar desarrollo. ¿Qué implica desarrollo? Bienestar, implica empleo, implica escuelas, implica hospitales, implica todo lo que requiere la actividad económica, que lo único que necesitaba era el empujoncito que le va a dar el presidente. Pero ustedes desde la Comisión de Turismo, ¿cómo van a blindar esa oportunidad para esa gente, por ejemplo, de la zona maya? Porque es curioso, no tenemos, por ejemplo, apoyos por parte de algunos diputados legislando leyes donde de alguna forma sean tomados en cuenta. Ya no digamos apoyados, sean tomados cuando menos en cuenta, ¿no? Entonces, ese es un tema que sé que usted está construyendo algo por ahí, ese andamiaje, pero pues si nos quiere adelantar algo. Con mucho gusto. Lo que el presidente indicó con el proyecto del Tren Maya es que el Tren Maya tiene que generar empleo primero a los locales. El circuito del Tren Maya, yo le llamo el Tren Maya un crucero tierra adentro. ¿Por qué le llamo un crucero tierra adentro? Uno puede tomar un crucero en el Caribe y según su presupuesto, tomar un crucero de 3, 7, 10 días para ir visitando diversas islas. El Tren Maya es exactamente lo mismo. Uno puede agarrar el crucero desde Chichén Itzá hasta Palenque y en vez de tomarte las 9 horas que pudiera ser el recorrido... Sí, me puedo bajar en Bacalar, en Chetumal. Tómate 10 días. Uno se toma 10 días haciendo el recorrido y va conociendo las diversas plazas. Que el turista no lo está haciendo. Solo viene 2 días y se regresa rápido. Así es. Entonces va a empezar, el tren va a tener 3 vocaciones. Carga, transporte de pasaje, es desde el jornalero hasta el hombre de negocios. Okay. Y va a ser también un producto turístico. Entonces, no sé si a usted le tocó viajar en tren en su niñez. A mí... El único tren donde me he subido ha sido el tren que está en Chihuahua, ahí. ¿Llegó a dormir en alguno de los vagones? No alcanzamos a dormir, a comer sí, a disfrutarlo, pero no llegamos a mí sí me tocó, y realmente el tren arrulla porque va moviéndose el tren, ¿no? Bueno, pero esos eran ferronales, ¿no? Como dice la gente, que salías hoy, llegabas dentro de 10 días. No, fue un recorrido uno pernocta una noche de México a Guadalajara, etcétera, pero yo me acuerdo cuando era niño, todavía tengo esa visión. El Tren Maya va a ofrecer también un producto turístico en el tren. Es decir, un turista va a poder pasar la noche, irse al vagón de restaurante donde va a poder experimentar la mejor cocina de la región, el mejor Ixtaventún, ¿no? Para poder... Se lo recomendamos para la gente que nos están viendo, si en algún momento vienen a Quintana Roo o van a Yucatán. Hay muy buenas marcas de Ixtaventún, eso sí. Después de 3 es bajo su riesgo. Exacto. Entonces, el Tren Maya es un crucero tierra adentro. Pero antes de ser eso, va a ser un proyecto de desarrollo. De los 5 estados que recorre el Tren Maya, el único estado que no tiene red ferroviaria es Quintana Roo. Los otros 4 estados en gran medida ya lo tienen. Sí, tiene una parte que hay que modernizar y actualizar. Así es. Pero donde se va a construir
prácticamente la nueva red ferroviaria es en la parte de Quintana Roo. Se va a aprovechar... En este caso, ¿viene muy pegado a la carretera? Sí, se van a aprovechar las vías de comunicación federal existentes, desde las carreteras hasta las líneas de alta tensión. Vamos a bajar las líneas de alta tensión, se va a encajonar las líneas de alta tensión y sobre esos terrenos se van a poner. Es un proyecto esto faraónico, por así decirlo, o sea, porque desaparecer todo ese tema y meterlo por abajo cuestan millones de pesos, va a haber mucho empleo. Eso es. El presidente indicó que el empleo para la construcción del tren hay que privilegiar a los locales. ¿Pero qué creen? Que no vamos a tener suficiente gente en lo local, porque va a generar tanto empleo. Vamos a tener que abrirlo a lo regional. ¿Y qué creen? Que tampoco vamos a ver... No, sobre todo las empresas que están en esos temas de tecnología, usted conoce, pues tienen que ser ya muy especializadas y en el país habrán 5, 7. Pero de todas maneras, esas empresas tienen que contratar personal local. Es correcto. Esas son las condiciones que puso el presidente. Lo que el presidente quiere es que el Tren Maya genere desarrollo y equidad en la economía mexicana. Que el sureste esté más o menos al... Pues al aquí par. lo más importante es que la gente a partir de ahorita, o a partir de que ya se empiece a construir, pues tienen que organizarse el tema del hospedaje. Por ejemplo, si llegas a Carrillo Puerto, bueno, ¿dónde me hospedo? Si no hay grandes hoteles, ¿quién va a hacer este tema como se está haciendo en el centro de Mérida, ¿no? Donde mucha gente ha dejado esas casas antiguas y las ha convertido en unos hoteles boutique muy bonitos, por cierto, muy caros, pero están llenos de europeos, que pueda bajar la gente en Carrillo Puerto e ir a comer al mercado, que es un tour muy bueno, muy nutritivo, sobre todo si están en fase de volumen. Miren, esa cochinita, en serio, se la recomendamos mucho. Pero ¿cuánta gente no quiere conocer la cultura en Carrillo, como usted dice en Valladolid? Solo en Izamal. Coincido. Entonces, lo que hay que cuidar es, hay que ofrecer el poder participar o ver esta cultura, pero hay que cuidar que esta cultura se mantenga viva, porque no se diluya con tanto turismo que pudiera empezar a llegar. No tengamos el tema de la transculturización, que ha sido uno de los grandes problemas de Benito Juárez, de Solidaridad, de Cozumel. O sea, el tema de que en lugar de que nosotros aportemos nuestras costumbres, pues bueno, ellos nos aportan las suyas. Efectivamente, y hay, como todos sabemos, hay pueblos en Quintana Roo que no hablan español en esos pueblos. Entonces lo que queremos es que se mantenga eso, que se mantenga esa riqueza cultural que tenemos, especialmente en la parte del centro del estado, lo que es alrededor de Carrillo Puerto. Hay muchos pueblos que son muy ricos en esa cultura maya. Lo que queremos es que puedan venir a ofrecer su comida, sus hipiles, su costura, su artesanía a los turistas que van a llegar, que antes no llegaban. Y como ahora ustedes bien lo dicen, vamos a tener aquí en Chetumal inclusive la estación de mantenimiento de los vagones del Tren Maya. Es correcto, lo que nos decía Pablo, ¿no? Correcto. Que es un tema de que ya traen por ahí, que los jóvenes, por ejemplo, con Alep y de algunas escuelas técnicas ya puedan hacer prácticas, residencias, irse preparando en este tema. Hacemos tenemos muchas preguntas. Aquí nos pregunta Luis, el tema del sargazo. ¿Qué pasa con el sargazo? Esto es a nivel mundial, no es un tema que compete solo a México como país, pero de repente el gobierno del Estado, el gobierno federal, pues han estado haciendo ahora sí de todo para combatirlo. De repente dejamos la playa limpia un día y a la semana pues nos toca doble y ahí estamos con esto. ¿Hay algún ya modelo diseñado por la Cámara como un tema, no sé, como cuando pegan los huracanes, algún tema de estos de contingencia? Digo, pregunto porque usted Sí. trae toda la información. Bueno, diseñado por la Cámara per se no, pero sí hemos estado participando en varios grupos de trabajo desde que antes que entrara el gobierno federal en funciones. Yo participaba junto con Rogelio Jiménez Ponce, el actual director general de Fonatur, Pablo Cariaga, que está en uno de los enlaces territoriales del Tren Maya. Formábamos parte de ese grupo. También estaba el ingeniero Jiménez Espiu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Rafa Marín, que ahora está encargado del tren transísmico. Todo ese grupo de trabajo se salió del grupo de obras e infraestructura de la campaña del presidente López Obrador. Ahí se empezó a bien puesta la camiseta, como diríamos. Bien puesta, tatuada, ¿no? Entonces, el tema del sargazo ya lo veníamos preparando antes de que entrara en funciones el gobierno federal. Para una vez que entre en funciones, no tener que arrancar de cero.
Entonces, se ha venido estudiando el tema del sargazo y les quiero comentar que hay más de lo que no se sabe del sargazo que lo que sí se sabe del sargazo. Hay muchas teorías. Lo que sí sabemos es que lo tenemos encima. El sargazo crece cada 18 días al doble. Es correcto. Entonces, si esperamos 18 días de corriente, ya la mancha es el doble. Otros 18 días de corriente, la mancha ya es Sí, y una vez que llega 4 veces. a lo que es la playa o el litoral, acaba con todo. O sea, es muy contaminante. Pero el tema aquí es, bueno, el tema es que hay que ir a buscarlo, no lamentar cuando nos haya llegado. Ok. Entonces, pero hay que ir a buscarlo en una escala industrial. El tema de irlo a buscar, pues sí, el sargazo afecta a 19 países, incluyendo Estados Unidos. Yo digo que Estados Unidos, los estados de Texas y Florida cuentan como 2 países separados, Sí, sin ningún porque la problema. economía de Texas es la séptima economía del mundo. Pero el tema es que todavía no están sensibilizados en Estados Unidos. Ellos prefieren recolectarlo de sus playas. Para nosotros, hay islas que han tenido que cerrar sus hoteles porque no tienen la capacidad. Esa es una pregunta. ¿Qué pasa para un hotelero cuando de repente amanece y está lleno de sargazo su playa? ¿Qué tiene que hacer? Porque no puede esperar a que el gobierno venga y se la limpie, ¿no? Es un tema de que tiene gente, tiene 500,000 personas hospedadas, y eso ya es una inversión extra que tiene que erogar inmediatamente. Así es, y como gobierno estamos, bueno, yo soy la parte legislativa, pero estamos también viendo apoyar la parte. Recordemos que en el Congreso tenemos la facultad de la aprobación del presupuesto del gobierno federal. Entonces tenemos la facultad de buscar o etiquetar ciertos proyectos, ¿no? Con recursos para ciertos estados o municipios, ¿no? Más que etiquetar, exhortarle a Hacienda, Ok. porque ya una vez que le autorizamos a Hacienda su presupuesto, de ahí se mueve Hacienda. Entonces, Ok. lo que tenemos la capacidad es de exhortar a Hacienda, de etiquetar, dentro del ejercicio que ya se aprobó, que por cierto, lo aprobamos el 24 de diciembre a las 5:10 de la mañana, hora de Quintana Roo. Estábamos ahí trabajando en el Congreso para la aprobación del presupuesto. Pero en fin, lo que tenemos, el tema del sargazo es que hay que atacarlo a diferentes escalas. Tenemos que irnos a 18, 36 días de corriente hacia el sur en la península de Yucatán a una escala industrial. Hay que irlo a buscar con no barcazas sargaceras. No, estos ya sino son barcos. con buques. Exactamente. Buques sargaceros que realmente tengan la escala necesaria. En México ya tenemos esa tecnología de tener buques de ese calado. Hay buques petroleros, lo único que hay que hacer es adecuarlos. Hay empresas noruegas, holandesas. O incluso lo que está pasando en esta administración, ¿no? Que le han dado mucha jugada a la Marina. Sí, la Marina va a ser un gran aliado. Que la Marina podría ser ahora sí un gran aliado en este tema. Por supuesto, porque ellos tienen la escala. Exactamente. Y lo pueden construir además, tienen los astilleros, tienen toda la infraestructura. Así es. Ahora, la bronca de construir para tener lo propio es que el sargazo no tiene palabra. El sargazo, cuando creemos que va a ser un mal mes de sargazo, no viene. Es correcto. O los vientos. El sargazo se mueve por 2 corrientes, la corriente de agua y la corriente del viento. El viento es lo que lo empuja hacia nuestra playa. Pero si no lo empujara hacia nuestra playa, se seguiría hacia el norte, hacia el Golfo. No, y es que algo muy importante, el tema del sargazo es un trabajo en equipo, como dicen coloquialmente en el béisbol. O sea, tiene que ser gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, porque todos tienen que meterle mano. O sea, no puedes esperar a ver quién entra primero. E iniciativa privada. Es decir, iniciativa privada, la por sociedad supuesto. civil, al igual que los gobiernos, al igual que el legislativo, todos tenemos que hacer lo propio para resolver este problema. El sargazo nos está llegando en cantidades tan industriales que se convierte en una especie invasiva que está afectando nuestra ecología, porque está afectando nuestros pastos marítimos, está afectando nuestros arrecifes. Si no lo resolvemos... El arrecife de Izcalaga ha sido muy afectado. Por supuesto. Hemos visto que cada semana salen autobuses aquí del gobierno y de algunas otras dependencias y pues van a tener que paliar si no hay tecnología. Porque no lo pueden dejar, como usted dice, que crezca. No podemos, tenemos que ir a buscarlo. Entonces, la primera línea de defensa es en alta mar. La siguiente línea de defensa es en nuestras aguas litorales. Y finalmente, minimizar lo que nos llega a nuestras costas, porque hay muchos proyectos de usos que se le puede dar al sargazo, desde durmientes de tren, zapatos, adobe, hongos, fertilizante, hasta popotes de sargazo. Pues ahí tiene chamba el Sinvestar de Yucatán, el Politécnico. Necesitamos ahora sí ese convenio para que... Pero si hacemos bien nuestro trabajo, no generaríamos estas industrias secundarias. Lo que tenemos que hacer es evitar que nos llegue el sargazo a nuestras costas. Ahora sí, en alta mar, recolectado. Recolectarlo, pero el sargazo tiene mucha agua. Entonces habría que secarlo o
incinerarlo de manera limpia, que sí hay Tecnología para ello. para hacerlo, para que lo único que tengamos que atender es la ceniza del sargazo. Sí. Y punto. O sea, hay que entender también que el sargazo es una alga marítima que crece y muere en el mar. Es decir, todo lo que genera el sargazo proviene Pero del mar. este tema de la contaminación es lo que ha generado estas corrientes muy diferentes ahora, ¿no? Es una de las tesis también que hay, ¿no? Que antes no llegaba en esas cantidades. Exacto. El sargazo tiende a crecer al doble con dos condiciones, que sean aguas cálidas y con nutrientes. ¿Y de dónde vienen los nutrientes? Pues hay muchas teorías. Como digo, hay muchas cosas que son teorías, que no han sido comprobadas, pero en fin, se dice que el sargazo recibe mucho de su nutriente de donde desemboca el río Amazonas. El río Amazonas tiene nutrientes por fertilizantes, porque a lo largo del río Amazonas hay mucho cultivo, hay mucha tala de árboles, entonces todo eso también cae en el río Amazonas y desemboca en el mar. Esas corrientes la traen hacia arriba, entonces todo lo que dicen que viene el sargazo desde la costa de África, agarra por Brasil y hacia el norte agarra aguas cálidas con todo el nutriente que viene desde Brasil. Y crece con ganas. Una vez que lo tenemos encima, es cuando lo empezamos a regar. Bueno, tengo aquí otro comentario. Le hacen una invitación a que conozca la gastronomía de Calderitas. Saludos al comisariado de Equidal que nos está viendo aquí, el buen amigo Álvaro, y también al comisariado de Laguna Guerrero, que si hay otra visita, que vaya a conocer la parte de Laguna Guerrero, Echeverría, Úrsulo Galván y Calderitas. Nosotros tenemos inclusive la torre de la nueva estación está en Calderitas. Por si no lo sabían. Sí. 2 estaciones, ¿no? Creo que hay una en Belice también, ¿no? 3, porque tenemos una estación repetidora desde Cancún, tenemos una nueva, la Jajil, tenemos otra en la zona fronteriza con Belice. Realmente contamos con una concesión nacional en Belice y estamos a punto de instalar otra en Nicolás Bravo. Okay. Con eso ya cubren casi toda la ribera y pues yo creo que llega hasta... Sí, no, inclusive la nueva de Chetumal llega hasta Campeche, llega hasta Carrillo Puerto. Entonces, la de Nicolás Bravo definitivamente va a extenderse más allá de Campeche, hacia el sur también hacia Belice, y las nuevas estaciones de Belice que también estamos instalando. Entonces, es un proyecto que va a tardar unos próximos 18 24 meses. Bueno, una pregunta que vale la pena hacerle. ¿Cómo va el cabildeo allá en temas en el Congreso, ¿no? Porque últimamente las fuerzas de los diferentes partidos en el tema de turismo pues traen diferentes propuestas. ¿Qué podemos esperar los quintanarroenses de nuestro diputado el próximo mes? Por ahí sabemos que vienen algunas propuestas que se van a dar a conocer y que se van a autorizar. Pues el paradigma cambió. México no es el mismo México que fue antes de diciembre. Cuando entró el presidente López Obrador, vino a erradicar la corrupción. Vino a hacer muchos cambios para asegurarnos de que todo lo que se haga de manera transparente. ¿A qué me refiero con el tema turístico? El presidente dio la instrucción de cancelar lo que es el CPTM, el Consejo de Promoción Turística Mexicana. Okay. ¿Por qué se da eso? Bueno, a mí me tocó ser funcionario público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde me tocó viajar a China y a Corea del Sur. Nosotros nos coordinamos en esa época con la embajada, con el agregado comercial, que tiene todo lo que se llama la inteligencia de mercado, con quién hablar, con quién no hablar, y nos armaron una agenda de primer nivel, los agregados comerciales. El tema del CPTM, teníamos 23 oficinas en el extranjero que nos costaban $63 millones. De las más caras, las de China. Pues sí, pero $63 millones que no es promoción, es costo operativo de renta. Cuando en esos países... no hay ingreso por inversión. No, por eso. Entonces, en esos países ya teníamos, o tenemos... Pues las embajadas, ¿no? Las embajadas y los consulados y las oficinas de representación. O sea, prácticamente se incorporan a las embajadas. Se incorpora la gente que realmente Relaciones Exteriores vaya a querer. Acaba de firmar la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SECTUR un convenio para fomentar la promoción en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaba facultado para hacerlo, pero aquí hacen una relación... Era como que un doble trabajo, ¿no? O sea, cada quien iba por un lado y... Sí, ahora va a haber una coordinación entre la SECTUR y Relaciones Exteriores. Pero, pues esto es hacer más eficiente el recurso, ¿no? Pero ser más rápido, no tener que por pedir supuesto, tanto permiso. Es decir, todas esas oficinas eran duplicidad de oficinas, sí. ProMéxico también en el extranjero, duplicidad de oficinas. Cuando toda esta función lo hacían, o lo hacen más bien, los agregados comerciales de las embajadas y de los consulados y las oficinas de representación. Ese era un gasto que se duplicaba
y que no era necesariamente un uso eficiente del recurso, que es muy limitado. Realmente tenemos que hacer más con menos. Y acabamos de regresar de Acapulco. El secretario de Turismo organizó el tianguis de turismo en Acapulco. Que ya tenía algo de tiempo, ¿no? Que había sido itinerante y vuelve otra vez a hacer... Es que así lo hacen, lo cambian. Un año Acapulco, otro año otra sede. El próximo año le va a tocar a Mérida. Me da mucho gusto que llegue a la península. No, tienen un centro de convenciones nuevecito, a lo mejor lo van a reestrenar en este... Más que reestrenar, lo tienen que ampliar, porque el tianguis fue un éxito rotundo. Hace mucho tiempo que el tianguis turístico de Acapulco no era un boom así impresionante, como que en sexenios anteriores decayó mucho la inseguridad, uno de los temas. Aquí, a lo mejor para cerrar esta primera entrevista, esperemos verlo muy pronto por acá, Con mucho el tema gusto. de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una herramienta que me dio muchísimo gusto cómo se dio la aprobación en el Congreso, con la salvedad de un voto que no votó a favor, y hubiera sido unánime. El Senado fue unánime. Es como cuando el pitcher lleva 9 en fila india y al último le toca el... Y la persona que votó en para contra... que no sea juego perfecto. No nos dio tiempo ni siquiera de irlo a buscar, fue una mujer, pero una diputada, independiente, por cierto, para hablar con esta persona porque votó y se fue. No, se equivocó de botón. Ni nos dio la oportunidad de platicar con ella para ver si fue intencional o no. Pero en fin, el tema es que como fue reforma constitucional, antes de eso nosotros teníamos al soldado raso patrullando en las calles. Ahora con la Guardia Nacional, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener al soldado con formación policíaca, es decir, la policía militar, al marino con formación policíaca, es decir, la policía marítima, al igual que la Policía Federal, juntos haciendo una unidad especializada para temas de atención de primeros respondientes, el tema Sí, es donde no están capacitados. O sea, llegan y no saben qué hacer cuando hay una escena de un crimen o la escena de un delito, que ha sido uno de los temas, bueno, en este momento ya como Guardia Nacional. Como Guardia Nacional, exactamente. Antes lo que teníamos era anticonstitucional, porque esa no es la función más bien, ni de la CEMAR, ni de la Secretaría de Defensa, pero ahora sí se le dio la facultad a la Guardia Nacional. Se le dio la facultad para poder estar patrullando nuestras calles, ayudándonos a recuperar la seguridad y la tranquilidad que todos anhelamos. Eso va a ser bien importante, pero no es la píldora dorada, no es un switch que de repente salen a patrullar la Guardia Nacional no es una y se acabó mágica. el problema. Eso tiene que hacerse en coyuntura con muchos programas sociales, desde educativos, desde empleo, desde todo lo que tiene que ver para darle a nuestros jóvenes. Uno de los más importantes que falta, esa es una propuesta que ojalá algún diputado de Quintana Roo, en el tema que sea o el nivel, lo retomara. No tenemos un hospital psiquiátrico en Quintana Roo. Efectivamente, coincido. Es un tema que nos urge. No tenemos un centro de rehabilitación oficial, ya sea federal o estatal. Combatimos el tema de las adicciones con cárcel, con armas, cuando el tema es la adicción. O sea, muy buen punto. Hace como mes y medio, el licenciado Juan Ferrer, uno de los coordinadores territoriales del Sistema Nacional de Salud, que ahora es el director general del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, vino a Quintana Roo, me pidió que lo enlazara con nuestro gobernador, Carlos Joaquín, para incorporar al estado de Quintana Roo al Sistema Nacional de Salud. Y con esta integración desaparece lo que es el seguro popular, porque ni era seguro ni es popular, ¿no? Integra ahora todos los sistemas de salud, desde el ISSSTE, el seguro IMSS. Universal, ¿no? Como le llaman ahora, ¿no? Así es. Oiga, le tengo que hacer la pregunta obligada, porque no puedo decir, usted acaba de mencionar al gobernador, ¿cómo le fue en esa reunión de esa integración o de esa reunión? Porque seguramente la gente nos va a decir, oiga, pues... Nuestro gobernador, muy ejecutivo, vio las ventajas inmediatamente de incorporar al Estado. Son 8 estados que se incorporaron en el sur, que esa fue la instrucción del presidente. Un bloque completo. Un bloque completo. Nuestro gobernador lo asumió y lo felicito porque la decisión fue muy ejecutiva. Mandó traer a la secretaria de Salud, y se firmó el convenio. Quintana Roo se incorpora. Fuimos a visitar el nuevo hospital oncólogo que tenemos aquí en Chetumal. Créanme que esa es una instalación de primer nivel a nivel internacional.
Entonces, pero sí, efectivamente nos hace falta un hospital psiquiátrico y me llevo eso también como un tema a discutir con el licenciado Juan Ferrer para que dentro de sus temas a tratar podamos incorporar dentro del Sistema Nacional de Salud. Sí, porque el tema inicia en las escuelas, o sea, hemos visto estudios, hemos tenido entrevistas y los psicólogos, bueno, para la gente que nos sigue, tenemos 2 programas de psicólogos aquí en Pulso Sur y el tema es en las escuelas. Desde ahí tenemos un grave problema de desintegración. Pero bueno, eso no es tema de turismo en este momento, eso será para otra entrevista. Queremos agradecerles, sabemos que trae una agenda muy pesada, tiene todavía muchas reuniones aquí, pues esta es tu casa, esperemos verlo muy pronto. No todos los días está el presidente aquí de la Comisión de Turismo, señoras y señores, aquí en Líderes Quintana Roo y sobre todo aquí en Pulso Sur, desde la caribeña ciudad de Chetumal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, aprecio mucho este tiempo que me hayas dedicado. Muchas gracias, nos despedimos. A veces el estudio como que se prende, se apaga. No, todo muy bien, todo muy bien. Hay buena vibra, vino alegre. Hoy el estudio estuvo alegre. Estuvo muy alegre. Vino cargado de energías. Así es. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.